Bueno, el Señor Dios los bendiga, queridos hermanos. Agradecido al Señor por un día más, a través de este medio, poder traer el mensaje de su palabra. Agradecido al Señor por todo lo que el Señor hace hasta aquí, por su amor, por su misericordia, porque Él nos guarda, porque Él está al cuidado y al resguardo de nosotros, su iglesia. Gloria a Dios. En esta oportunidad, la palabra en este día está en el libro del profeta Ezequiel, uno de los profetas mayores de la Biblia. La palabra se encuentra en el capítulo número 37, en el verso número 1, leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos, y me hizo pasar cerca de ellos por todo el derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: Profetiza sobre estos huesos y diles: Huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: He aquí yo hago entrar el espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carnes y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Amén a la palabra del Señor. Como dirían los chilenos, una palabra harta conocida. Título de esta palabra: Valle de Huesos. En esta palabra podemos encontrar una situación muy particular. En esta visión que el Señor le muestra al profeta Ezequiel, podemos ver tres cosas que el profeta pudo ver en este pasaje. Una de ellas es la salida de Israel de los sepulcros, gloria a Dios. La otra que podemos ver es la entrada del pueblo del Señor a la tierra de Israel. Y la tercera y la más importante es la llenura del Espíritu Santo, gloria a Dios. Al igual que en Juan, que el apóstol Juan, en Apocalipsis 1, Ezequiel estaba en el Espíritu en esta visión. Él estaba en el Espíritu. Dice que primero Dios lo aparta al profeta y lo lleva a un lado a solas con él, para tratar con él, para estar con él, y luego le empieza a mostrar todas estas revelaciones, gloria a Dios. Era un valle sin esperanza, era un valle sin nada más que hacer. Había a granel un montón de huesos repartidos por todos lados. Ninguno estaba seguramente con su hueso, todo mezclado y secos en gran manera, aclara la palabra del Señor. Hombres que se desviaron, hombres que se perdieron, hombres que dejaron de existir, personas que ya no tenían más esperanza y ya nada se podía hacer. Estaban todos sitiados en un solo lugar, en un valle de huesos secos. Y esta imagen a nosotros nos demuestra el cristianismo en este tiempo, gloria al Señor. La pregunta examinadora que Dios le hace al profeta, y una pregunta muy impactante, es: ¿acaso podrán vivir estos huesos? ¿Acaso podrá haber vida aquí? La pregunta examinadora de Dios es: ¿podrá salir algo vivo de este lugar? Y el profeta Ezequiel le dice y le responde al Señor: solo tú lo sabes, gloria a Dios. Lo primero que Dios le dijo al profeta: entonces profetiza, entonces habla, entonces dile: Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla. Él así lo hizo. Él profetizó y llamó al aliento divino, gloria al Señor. El anuncio a los muertos espirituales, el anuncio a los muertos, en otras palabras, Él le anunció a los muertos espirituales la palabra de vida.
la palabra que da vida. La predicación de la palabra del Señor da vida, la palabra da aliento. No solamente la palabra nos da vida, sino también la oración, porque Ezequiel profetizó y dio una oración, oró al Señor, oró al Padre. Siempre fueron los medios más influyentes, más importantes para un nuevo nacimiento, para una resurrección. La palabra del Señor y la oración, gloria a Dios. Ante tal obediencia, Dios no se tarda en obedecer. Ante tal obediencia a su palabra y a la oración, Dios no tarda en obrar a favor de nosotros. Dios lo lleva al profeta a este valle. Dios primero lo aparta, lo separa, tiene un tiempo a solas con él y le empieza a revelar todo esto. Este valle de huesos secos representa a Israel, mi pueblo, dice el Señor. No cualquier pueblo, no cualquier persona, no cualquier ciudad, sino Israel y mi pueblo, gloria al Señor. Israel representaba en ese momento la salida de su sepulcro. En ese momento dice que esos hombres eran un gran ejército, un gran batallón de hombres. Dios le pregunta al profeta, ¿acaso vivirán estos huesos? ¿Acaso podrá haber vida aquí? ¿Acaso algo puede suceder aquí? Y el profeta le dijo, Señor, tú todo lo sabes. Si tú lo dices, si tú dices que esto va a vivir, seguramente así sucederá. Un valle de huesos secos, un valle de muerte, secos en gran manera. La vida misma, querido hermano, querida iglesia, en muchas oportunidades pasamos por valles de huesos secos personales. Hoy quizás tú estés pasando tu valle de huesos secos. La Biblia y la ciencia, ha comprobado que estar inmóvil por mucho tiempo el cuerpo, los tendones empiezan a morir, los músculos empiezan a morir, las células empiezan a morir, se empiezan los defensores, los medios que utilizan para correr, para canalizar la sangre, se empiezan a secar, las células empiezan a hacer un trabajo diferente, no funcionan de la misma manera y todo el cuerpo empieza a colapsar cuando no hay movilidad. Cuando una persona se queda completamente parapléjica y solamente puede mover su cuello, su cuerpo, poco a poco va muriendo. Y esto es lo que pasó en este pueblo. La falta de movilidad, la falta del aliento de vida hizo que empiecen a secarse en gran manera. Y hoy podemos estar viviendo un valle de huesos secos personal. Sentimos un montón de oportunidades que no es suficiente lo que escuchamos, no es suficiente la palabra. No me puedo conformar con oír desde un comedor o de una sala la predicación. No me puedo conformar con escuchar algunos himnos, algunas alabanzas. No me puedo conformar con algunas oraciones. Siento que me estoy muriendo, siento que estoy perdiendo el aliento, que estoy perdiendo la vitalidad, que estoy perdiendo el aliento de vida que tenía antes. Siento que no es suficiente todo lo que hago, siento que no es suficiente todo lo que escucho y siento prácticamente que mi vida está secándose, que mi vida está perdiendo el aliento de vida, gloria a Dios. Ellos pudieron ver y ser testigos de que había tres cosas principales que Dios le estaba mostrando al profeta. Él podía ver que tres cosas principales le estuvo mostrando. Una fue la salida de los sepulcros, gloria a Dios. La segunda fue la tierra, la guía, la entrada a la tierra. Y lo tercero fue la llenura del Espíritu Santo, gloria a Dios, del aliento de vida. En este tiempo, mi hermano, quizás nos sentamos de esta misma manera, que estamos secándonos. Pero no le permita al enemigo ni un segundo, ni siquiera un segundo más, que tome ocasión en su corazón y en su vida.
No es tiempo para secarse, iglesia. No es tiempo para morir. Es tiempo para darle lugar a las cosas del Señor y pedirle a través de la palabra y en oración: Señor, dame de tu aliento, dame de tus fuerzas, dame de tu vida, Señor. Señor, así estoy, así me encuentro, en esta condición, Señor, pero tú puedes, tú lo puedes hacer. ¿Vivirán estos huesos? Tú todo lo sabes, Señor, solamente tú puedes hacer que este hombre vuelva a vivir y vuelva a resucitar. Hasta ese entonces, ellos no tenían mucho conocimiento de la resurrección. Ezequiel ni sabía lo que era la resurrección. Pero Dios sí sabía del poder de la resurrección, gloria a Dios. Dios sí sabía que podía darle vida a los muertos, gloria a Dios. Y en un momento de nuestra vida también nos encontrábamos saliendo de sepulcros, muertos en vida, muertos espiritualmente. Pero el Señor nos llevó a la tierra de bendición, la tierra prometida, y su aliento, su presencia nos devolvió la vida, nos devolvió la alegría, nos devolvió la razón de existir. Muchos de nosotros nos encontrábamos destruidos por el pecado, destruidos por tantas batallas libradas en un valle, con nuestra vida espiritual muriéndose y secándose. Pero el Señor, en su amor y su gran misericordia, que todo lo sabe y todo lo puede hacer, nos tomó de ese lugar y nos dio vida juntamente con Cristo. Gloria al Señor. La conclusión de esta palabra, hermano, en esta hermosa noche, es que para volver a vivir, para volver a sentir de Él en este tiempo tan difícil que nos tocó como iglesia vivir, es que debemos reconocer que quizás nos estamos secando, que quizás estamos como huesos secos en gran manera. Para volver a vivir es reconocer: Señor, necesito que tú hagas algo, necesito que tú intercedas, Señor. Señor, otra de las cosas que debo hacer para poder volver a vivir es que debemos escuchar la palabra de Dios, no ser oidores olvidadizos. Otra de las cosas que tengo que hacer es escuchar la palabra de Dios cuando Dios me está hablando, gloria al Señor. Y otra de las cosas que tenemos que hacer para volver a vivir es obedecer a la palabra del Señor. Como cuarto, debemos tener comunión los unos con los otros. Debemos tener comunión, el espíritu, la carne, nuestro cuerpo debe tener comunión con el cuerpo de Cristo, con la iglesia. Unos con otros debemos tener comunión y estar en comunión. 5. Debemos permitir en este tiempo ser llenos del Espíritu Santo. ¿Y cómo hago, hermano? ¿Cómo hago para ser lleno del Espíritu Santo en este tiempo? ¿Cómo hago para vivir en un Pentecostés personal? Buscando en la palabra y orando con denuedo, confiando en lo que dijo la palabra: recibiréis poder. No, de aquí no mucho tiempo vendrá un espíritu, algo superior, un poder, un dunamis, una explosión que se apoderará de ustedes. Él les revelará todas las cosas. Otra de las cosas para poder volver a vivir es ser lleno de la presencia del Señor, ser lleno de su Espíritu Santo. Y por último, reconocer que lo que somos es solamente por el aliento del Señor. Es solo porque Él se dignó a darnos aliento de vida. Todo lo que podamos hacer no es suficiente para pagarle. Nada es suficiente que podamos hacer para pagarle. En esta hora yo oro por la iglesia. Señor, en esta hora yo te pido, Padre amado, que aquellos hermanos, Señor, que en este tiempo están sintiendo, Señor, que se están secando, Señor, y que sus huesos son un valle de huesos secos en gran manera, Señor,
Tú, Señor, que tienes el poder de llenarlo todo y de saberlo todo, Señor, te pido que tú los rodees de favor, Señor. Quita de en medio de ellos, Señor, toda la angustia, toda la preocupación, Señor, toda la tristeza, toda la falta de aliento, de ganas, Señor, de alegría, Señor. Devuélvele el gozo a tu pueblo, Señor, para pasar esta tribulación que estamos viviendo, Señor. Padre, no permitas que nos sequemos, que el diablo tome ocasión, Señor, y que en este tiempo, Padre amado, abandonemos nuestra fe. Señor, haz un vallado en nuestro interior, Señor. Padre, oro por aquellos que se están secando, aquellos que están en un valle de huesos secos ya sin esperanza, Señor, sin aliento. Te pido, Señor, en esta hora, Señor, que tu Espíritu Santo entre en ellos, Señor, así como clamó Ezequiel en ese tiempo. Espíritu de los cuatro vientos, Señor, sopla sobre tu iglesia, Señor. Devuélvele la vida, devuélvele el sentido, Señor. Padre, protege los matrimonios, protege, Señor, la iglesia, Señor, protege, Señor, los hijos, Señor, que tu presencia, Señor, rodee de favor nuestra vida y no falte aliento en nuestra vida para no poder morirnos espiritualmente, Señor. Padre amado, quita la tristeza de en medio de nosotros, Señor, y danos el gozo de tu presencia. El valle de huesos secos solamente te muestra que por más que te hemos muerto, Dios nos puede volver a dar vida. Que el diablo no te diga en la mente, ya estás acabado, hasta aquí llegaste. ¿Qué te va a perdonar el Señor? Reprende al diablo y Él va a huir de ustedes y va a huir de nosotros. Aunque estemos muertos, el Señor nos va a revivir con su aliento. El que cree en mí, desde su interior correrá un río de agua de vida. Oh, gloria a Dios, yo quiero que ese río, que ese aliento, que esa presencia divina nunca me abandone. Iglesia, hágase fuerte en este tiempo. No se permita secarse. Las armas de nuestras milicias son espirituales. Es la palabra, es la oración, es el clamor, es el reconocimiento, es obedecer, es entender los tiempos, es sujetarnos, es estar en comunión, es estar permitiendo que el Espíritu Santo día a día nos llene, de tener un encuentro todos los días personal con Él y no apartarnos de lo que Él nos diga, sujetarnos a toda autoridad establecida y a toda cosa que Él diga que tengamos que hacer. Por último, reconoce que todo lo que eres es porque Él tuvo misericordia de soplar un poco de su aliento en ti. La ciencia dice y habla hace muy poco que descubrieron que en la respiración, en inhalar y en exhalar, nosotros nombramos el nombre de Dios, Yahvé, Jehová. Dios los bendiga. Firmes y adelantes, valientes y esforzados. Adelante, iglesia, fuertes como siempre. La palabra dice y relata que luego de que entró el aliento de vida en estos huesos secos, un gran ejército se levantó de en medio de ese campo. Animo al ejército del Señor a estar fuerte en este tiempo, a confiar plenamente en el Señor, porque todavía hay muchas cosas que hacer, hay muchos campos que conquistar, hay muchas batallas que librar y Dios nos escogió y nos eligió a nosotros, a su pueblo, a su iglesia, a aquellos que puso vida. Dios los bendiga con toda la bendición. Hasta aquí la palabra del Señor.